La idea de mudarme a una casa embrujada me entusiasmaba. No creía realmente en lo paranormal, pero tampoco dejaba de darle el voto de la duda. Tengo unos 30 años, estoy soltero, y aunque siempre imaginé que algún día me establecería con una esposa, un perro y una valla blanca, nada de eso parecía estar sucediendo. No soy el hombre más guapo y combinado eso con que soy un poco torpe socialmente, me di cuenta de que era más realista conseguir primero la casa que una pareja. No era un lugar grande tampoco. 1200 pies cuadrados con un pequeño patio trasero, y los vecinos están tan cerca que casi puedo llegar y tocar su casa sin salir de mi patio. Pero era mía. Era una casa alargada. Creo que se llaman casas estilo escopeta. Los anteriores propietarios la habían comprado con la intención de mejorarla y venderla. Cuando solo habían hecho la mitad del trabajo, se detuvieron a mitad de la renovación y la vendieron con pérdidas. Al parecer, fue por culpa de los fantasmas. El exterior era precioso. El revestimiento era nuevo, de un verde oscuro con una puerta amarilla brillante. El paisajismo era sencillo, pero bien hecho. Una vez dentro de la casa, se podía ver dónde terminaban las renovaciones. Algunas paredes estaban pintadas y otras no. La cocina estaba intacta y no parecía haber sido renovada desde los años 70. Pero el cuarto de baño y el dormitorio principal se habían hecho por completo y tenían un muy buen aspecto. Era todo lo que necesitaba. Estaba seguro de que podría actualizar la cocina más adelante si quería. Si la cocina y el frigorífico funcionaban, no me importaba su aspecto. Fui el primero de mis hermanos en comprar una casa y mi madre se emocionó mucho cuando se lo dije. Cuando vino a visitarme por primera vez, no parecía muy impresionada. Se le cayó la cara de la vergüenza cuando entró en la casa por primera vez. «James, esta casa está a medio hacer y además es muy pequeña», suspiró mientras miraba alrededor de mi pequeña casa. Mi humor decayó cuando dijo eso, aunque intenté que no se notara. «Es todo lo que necesito, mamá. Solo soy un chico soltero. Ni siquiera tengo perro. Además, esto es todo lo que podía permitirme. Las casas son caras». Mi madre negó con la cabeza y siguió frunciendo el ceño. «Pero cariño, si te casas no habrá sitio suficiente para los dos, y sin contar a tus hijos», dijo con tristeza. Cuando mamá se fue aquel día, me intenté levantar el ánimo. Mi madre siempre era así, y debería haberme preparado emocionalmente antes de que viniera. Acabé pidiéndome una pizza y acomodándome para jugar un rato con mis amigos. La mayoría de mis amigos viven en otros estados e incluso en otros países, pero todos somos jugadores de videojuegos, así que eso nos une. Durante todo el día les había enseñado fotos y videos de mi casa, y al menos ellos sí se quedaron impresionados. «Hermano, ya eres un adulto oficialmente», me dijo mi amigo Yuri por los auriculares. Eso me levantó el ánimo. Al menos mis amigos apreciaban mi nueva casa. «Gracias, aunque odio decirte que soy adulto desde los 18», le respondí. En la pantalla pude ver cómo se encogía de hombros. «Si tú lo dices, sé que yo hasta ahora no te consideraba un adulto». Me reí. En el monitor podía ver a mis otros amigos poniendo los ojos en blanco ante Yuri o simplemente centrándose en el juego. Éramos 6 en total: Yuri, Robert, Cheryl, Sadie, Travis y yo. Era una noche de juego bastante completa. Algunos de mis amigos estaban casados o tenían hijos, así que era raro que tuvieran tiempo suficiente para unirse a una sesión de juego. Por fin me estaba acomodando cuando mi amiga Cheryl captó mi atención a través de los auriculares. «Oye, James, ¿hay alguien contigo en este momento?», me preguntó. «Sí, todos ustedes».
dije mientras daba un sorbo a mi refresco. No, quiero decir en la casa contigo ahora mismo. ¿No dijiste que tu madre se había ido? Acabo de ver a alguien pasar por delante de tu puerta. Sonaba preocupada. Miré su cara en el monitor. Me miraba fijamente con el mando a un lado. Me giré en la silla y miré hacia atrás. No había nada en el pasillo. Mi madre llevaba horas fuera y yo vivía absolutamente solo. Me encogí de hombros. ¿Viste una sombra o algo, Cheryl? Aquí no hay nadie más que yo. Intenté tranquilizarla. ¿Podrías ir a ver? Te juro que alguien acaba de pasar por delante de tu puerta. Estaba fastidiado, pero aún así le sonreí y asentí. Está bien, iré a ver. A lo mejor sí hay fantasmas después de todo, dije tratando de relajar el ambiente. O quizás sea un ladrón a la antigua usanza que viene a robarte tu vieja consola Atari y tus cajas de pizza, dijo Robert por los auriculares. Robert, estoy hablando en serio. Sé que alguien ha pasado por la puerta, le espetó Cheryl. ¿Necesitas que tengamos el 911 a la espera?, preguntó Sadie. Estás en Kansas, Sadie. No creo que lleguen a tiempo. Grita si nos necesitas. Iremos corriendo, se unió Travis. Quería a mis amigos. De verdad que sí. Pero si realmente había alguien en la casa y yo estaba a punto de ser atacado, probablemente luego se arrepentirían por esas bromas. Me levanté y asomé la cabeza al pasillo. Nada. Caminé hasta el dormitorio principal. Tampoco había nada. Lo mismo en la cocina, el baño y el salón. Di lo que quieras sobre las casas pequeñas, pero no hay absolutamente ningún lugar para que un ladrón se esconda en una. Cuando volví a entrar en el segundo dormitorio, todos mis amigos esperaban noticias. Me encogí de hombros antes de sentarme y volver a ponerme los auriculares. Ahí no hay nada. Puede que las luces del pasillo o algo hayan provocado una sombra extraña, pero estoy solo, les dije a todos. Cheryl aún no parecía convencida, pero todos los demás lo aceptaron. Seguimos jugando y todos los que tenían hijos o cónyuges empezaron a despedirse a medida que pasaban las horas, hasta que solo quedamos Yuri y yo jugando hasta pasada la medianoche. Pero a medida que se acercaba la 1 de la madrugada, incluso él estaba dispuesto a dar por terminada la noche. Vivía en la costa este, así que era incluso más tarde para él. Hablaremos más tarde. Sandman por fin me llama a la cama. Sí, lo mismo digo, fue un buen momento. La mejor forma de entrar en una casa nueva es con una buena sesión de juegos con amigos. Se rió y se despidió, y yo me levanté suspirando. Estaba agarrotado de tanto estar sentado. Al menos era sábado, así que podría dormir hasta tarde y luego ocuparme de guardar todo. Sería mi primera noche completa en mi nuevo hogar. Estaba emocionado, pero también un poco nervioso de estar en un lugar nuevo. Los crujidos de la nueva casa aún no me eran familiares. Además, todavía no la sentía como un hogar. Casi parecía que me estaba quedando en un Airbnb en lugar de algo que había comprado y pagado. Mi cama estaba lista, pero aún no le había puesto las sábanas, y tampoco iba a hacerlo. Nadie podría juzgarme, salvo los fantasmas, si lo sabía. Extendí una manta para cubrir el colchón y me eché una cobija encima. Así estaría bien, al menos para la primera noche. Tenía el teléfono en la cama y aunque estaba agotado, no pude resistirme a hacer scroll sin sentido en redes hasta que el sueño me venciera. Sentí que se me cerraban los ojos. Era una sensación relajante, esa necesidad de dormir que te arrastra hasta que ya no puedes ignorarla. Cuando dejé el teléfono, un destello de movimiento junto a la puerta me llamó la atención. Era bajo y oscuro.
Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando una pequeña descarga de adrenalina se apoderó de mi organismo. Sé que estaba medio dormido, pero me pareció ver como si alguien me estuviera espiando desde la puerta con la cabeza en el suelo y de repente desapareciera de mi vista. Me levanté de la cama y me asomé cautelosamente al pasillo. Tenía el teléfono en la mano, levantándolo como si fuera a utilizarlo para apalear a alguien. Una idea tonta, lo sé. No era un arma, y además se me rompería cuando más lo necesitara. Alcancé el marco de la puerta y encendí la luz del pasillo. No había nada. Salí al pasillo y cerré la puerta del dormitorio tras de mí. No quería que nada se colara en el dormitorio mientras no estuviera, si es que había algo. El segundo dormitorio que utilizaba como sala de juegos estaba cerrado y sabía que no había nadie allí. Habría oído la puerta abrirse y cerrarse. Las puertas y ventanas estaban cerradas. No había nada en la cocina ni en el salón. El cuarto de baño también estaba despejado. Sentí que me relajaba al darme cuenta de que estaba solo, pero seguía teniendo la sensación de haber visto algo. Tal vez era una rata, aunque un roedor de ese tamaño corriendo por mi casa, posiblemente masticando los cables de mis aparatos electrónicos, no me hacía sentir mejor. Cuando volví a la cama cerré la puerta con llave. Probablemente no era necesario, pero me hizo sentir mejor. Me dormí en cuanto me acosté. Cuando me levanté a la mañana siguiente, descubrí que había dormido más de lo previsto. Aunque no importaba, tenía todo el día para hacer lo que quisiera. Después de un buen desayuno y 2 tazas de café, estaba listo para ponerme en marcha. Por suerte, no tenía muchas posesiones. Tenía una amplia colección de juegos y recuerdos, pero aparte de eso, mi casa era un piso de soltero. Sin embargo, eso me facilitó las cosas. A las 5 de la tarde me sentía satisfecho con todo. Ahora solo tenía que acostumbrarme a mi nuevo hogar. Me senté en el sofá y encendí la televisión. Después de casi 1 hora de ver contenido en YouTube, me di cuenta de que estaba aburrido. Ahora era un buen momento como cualquier otro para salir a explorar el barrio. Cerré la puerta por detrás y elegí una dirección al azar para caminar. Era un barrio de buen tamaño. Todas las casas eran más viejas y pequeñas de lo que se ve en un suburbio normal. Algunas parecían no haber sido renovadas en décadas. Otras tenían revestimientos nuevos y un aire de modernidad que me hizo pensar que habían sido compradas y revendidas como mi casa. El paseo fue terapéutico. Debería convertir esto en un hábito diario, pensé. Salir de casa, lejos de los aparatos electrónicos, era una buena manera de desintoxicarse. Hola, me dijo una vocecita a mi lado y me sobresalté. Miré a mi alrededor y mis ojos se posaron finalmente en una anciana sentada en una silla plegable de metal en el jardín de su casa. Me miró, sonrió y me saludó con la mano. A su lado un viejo perro dormía bajo el sol. Hola, volvió a decir, un poco más alto, como si temiera que no la hubiera oído la primera vez. «Hey, ¿qué tal?», le respondí, quizás con demasiado entusiasmo. Me había asustado, pero creí que debía ser cortés. «No te había visto por aquí. Eres nuevo, ¿verdad? ¿Eres de esa casa verde al final de la calle? Antes era blanca», dijo con naturalidad. «Ajá», le respondí con la cabeza. Sentí que mi humor decaía. Me agradaban las ancianas tanto como a cualquiera, pero eso no significaba que quisiera sentarme a hablar con ella. Las ancianas solían divagar. Asintió con la cabeza mientras se agachaba y acariciaba suavemente a su perro. No se despertó, pero se removió en sueños. «Ten cuidado. Esa casa ha tenido muchos dueños a lo largo de los años. No mucha gente suele quedarse por mucho tiempo.
Hubo una señora que, bueno, acabaron con su vida en ese lugar, en los años 70. A mí no me parece tanto tiempo, pero apuesto a que tú ni siquiera habías nacido. Ajá, dije sin comprometerme, alejándome lentamente de ella. Lo sabía. Era una anciana incoherente y estaba a punto de meterme en una larga conversación que no había pedido. Ya sabía que el lugar estaba embrujado. Bueno, supuestamente lo estaba. Yo conocí a la señora. Mi marido y yo nos mudamos a esta casa cuando teníamos 30 años. Era la casa de nuestros sueños. Recuerdo a Nancy. Era una mujer dulce. Su marido, en cambio, era un monstruo. Pero nunca podías intervenir en esas cosas. No era de tu incumbencia, dijo con tristeza. Ajá, volví a decir, aunque dejé de retroceder. Podía ahorrarme unos minutos y ella iba a contarme la historia sangrienta de la casa en la que vivía. Acabó con ella una noche. Le rompió la cabeza. Estaba celoso. Dijo que ella intentaba escabullirse de la casa, que intentaba dejarlo. Y bueno, si eso era cierto, no la culpo. Resopló la anciana y se limpió la nariz. Me quedé allí de pie, esperando a que siguiera, pero parecía ensimismada. O eso, o estaba teniendo un momento de vejez. Me aclaré la garganta para llamar su atención. Lo siento, querido. Me he perdido en mis recuerdos. Por cierto, soy Débora. Encantada de conocerte. Deberías seguir con tu paseo. No me hagas caso. A veces divago. Hizo un gesto con la mano como despidiéndome. Le sonreí y la saludé con la mano mientras me alejaba, sin dejar de mirar a Débora. Parecía feliz, sentada en su silla del jardín. Me pregunté si hablaba con todo el que pasaba por allí. Si lo hacía, tendría que asegurarme de no volver a hacerlo. El resto del paseo fue tranquilo. Incluso paré en la cafetería local y me tomé un té helado antes de volver a casa. Salvo por el extraño encuentro con la anciana. Había pasado un rato agradable. Cuando llegué a casa ya estaba anocheciendo. Me había quedado fuera más tiempo del previsto y también me había perdido varias veces. Si iba a dar paseos diarios, tendría que mejorar para encontrar el camino de vuelta a casa. Al entrar en casa, estaba oscuro y vacilé en la entrada. Juraría que al menos había dejado encendida la lámpara de mesa. Odio entrar en una casa a oscuras, así que siempre dejo al menos una luz encendida. Pero estaba apagada. Me encogí de hombros. Quizá lo había olvidado. No había mucho que hacer por la noche. Era cuestión de prepararme la cena y ver una película o jugar un videojuego. Me decidí ir por las obras y un rato de juego en solitario. Tenía un montón de títulos que quería empezar. Estaba calentando la pizza en el microondas, de espaldas al salón, cuando de repente se encendió la televisión. No estaba muy alta, pero el ruido repentino fue suficiente para hacerme dar un grito ahogado y girarme. Estaba encendido el canal local de noticias. Me quedé mirándola unos segundos antes de ir a apagarla. Luego volví a encenderla y seleccioné Netflix. Una película sonaba mejor con la cena. Comprobé los cables de la parte trasera del televisor para ver si se había soltado algo. Y las pilas del mando a distancia estaban en buen estado y no se había caído de la mesa, lo que podría haber explicado el por qué se encendió. Cuando me senté a cenar, estaba un poco inquieto. Pensar en fantasmas me estaba afectando y ni siquiera creía en lo sobrenatural. La noche pasó bastante rápido. Nadie más pudo jugar esa noche,
y yo me limité a ver Netflix sin pensar y revisar redes hasta que volvió a ser medianoche. Otra noche emocionante en mi nuevo hogar en la bolsa. Esa noche me desperté de un sobresalto. Había estado profundamente dormido. Ni siquiera recordaba haberme dormido. Tenía el móvil en la mano y seguía reproduciendo una relajante lista de Spotify con sonidos de lluvia. Me quedé recostado durante unos minutos intentando comprender qué me había despertado. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido suave pero inconfundible de algo siendo arrastrado por el pasillo. Me incorporé bien y me quedé mirando la puerta del dormitorio. La había vuelto a cerrar con llave. Seguridad contra cualquier rata que intentara colarse mientras yo estuviera inconsciente. El sonido seguía ahí. Constante y evidente, avanzaba lentamente por el pasillo hasta llegar al salón. No podía culpar de esto a un sueño, y si era una rata, tenía el tamaño de un perro, en cuyo caso me aterrorizaba saber que se arrastraba por toda mi casa. El corazón me latía con fuerza por la adrenalina que le bombeaba. Me quedé sentado. Los minutos pasaban mientras escuchaba lo que fuera que se arrastraba por toda mi casa. No salí a investigar como el día anterior. Esta vez tenía miedo de verdad. Y tan de repente como empezó el sonido, se detuvo. Y seguí allí sentado, escuchando el silencio. En cierto modo era peor porque ahora no tenía ni idea de dónde estaba esa cosa. Pasó otro minuto hasta que me armé de valor para acercarme a la puerta, abrirla y asomarme al pasillo. Estaba vacío. Volví a revisar la casa y no había nadie. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. Volver a la cama fue difícil. Pensé en quedarme viendo la televisión, pero descarté la idea rápidamente. Prefería estar a salvo en mi habitación cerrada que expuesto en el salón. Agarré el portátil y me puse a ver videos en YouTube sentado en la cama. Me parecía más seguro tener algún tipo de ruido en la habitación conmigo. Me quedé dormido, pero solo cuando la luz del amanecer se asomaba por el horizonte y oí piar a los pájaros. Suspiré, cerré el portátil y me desmayé. Cuando volví a despertarme, era más de mediodía y me moría de hambre. También me sentía avergonzado. A la luz del día, los ruidos que oí parecían infantiles. Tenían que ser ratas. Había visto algo la noche anterior y solo tenía que llamar a un exterminador. Me dirigí a la cocina para preparar algo de comida y me dediqué a buscar exterminadores locales. También busqué trampas caseras para ratas y disuasores naturales. Pensé en que podría intentar deshacerme de esas cosas por mi cuenta antes de llamar a los profesionales. La comida y el café ayudaron, aunque ahora no tenía ni idea de qué hacer. Esperaba poner algunas trampas caseras para ratas, pero no había nada más. Le di una buena limpieza a mi nueva casa, sobre todo porque quería buscar cualquier señal de los escurridizos roedores. No había excrementos ni agujeros en las paredes o el techo, nada que indicara su presencia. Así que empecé a buscar en Google cómo hacer la prueba del radón. Después de todo eso, me senté en el sofá e intenté pensar. Entre el estrés de la mudanza, acostumbrarme a un nuevo lugar y toda la preocupación por las plagas de roedores y los fantasmas, tal vez me sentía abrumado. ¿Hay alguien aquí?, grité, sorprendiéndome a mí mismo. En realidad no había querido hablar, sino que se me había ocurrido de repente. El sonido de mi propia voz me sobresaltó. Flotaba en el aire. No había hablado con nadie, ni había oído mi propia voz desde que hablé con la anciana el otro día. No me había dado cuenta de lo silencioso que estaba todo hasta que el silencio se rompió. Si hay alguien aquí, tengo que decir que lamento que hayas muerto. Si en verdad hay alguien y por eso han habido ruidos, ¿podrías parar, por favor?
Me gustaría que viviéramos juntos en paz. Ninguno de los dos puede ir a ninguna parte, así que estamos atrapados. Sé que te llamas Nancy. Hablé con Débora. Era tu vecina mientras estabas, viva. Si no me molestas, yo no lo haré. Podemos encontrar la manera de vivir juntos. Siempre es mejor cuando tienes roomies. La casa seguía silenciosa. Me quedé sentado durante un minuto, con los oídos aguzados para oír algo. Ni siquiera estaba seguro de qué estaba tratando de escuchar. ¿Una respuesta real? Si oyera una voz incorpórea, saldría corriendo de la casa. Pero solo había silencio. Lo tomé como una respuesta. De acuerdo, me alegro de que hayamos podido hablar de ello, le dije al espacio vacío. Me froté los ojos con las palmas de las manos mientras lo decía, sintiéndome como un completo tonto, pero me sentía mejor en general. El resto del día y la noche transcurrieron tranquilos y sin incidentes. La semana transcurrió en paz y la siguiente también. No voy a mentir, creía a medias que hablar con el fantasma había ayudado, pero la parte racional de mí pensaba que la rata gigante que vivía en mi casa había encontrado por fin la forma de salir. En cualquier caso, el silencio nocturno era celestial. Había pasado un mes en dulce silencio. Los únicos sonidos en la casa eran los que yo hacía. Había dado más paseos, había evitado a Débora y tenía mucho tiempo para jugar con mis amigos cuando ellos tenían tiempo para hacerlo. Realmente me sentía como si estuviera sellando todo esto de ser adulto viviendo en su propia casa. Bueno, hasta la noche en que los sonidos comenzaron de nuevo. Un estruendo me despertó. Me senté en la cama y me quedé mirando la puerta abierta. Hacía una semana que había dejado de cerrarla por la noche. Desde el salón oí otro ruido. Se oían pasos. El corazón me latía con fuerza. Esto no era como la última vez. Era evidente que había una persona caminando por mi casa. Agarré el teléfono y toqué la pantalla. Estaba apagado. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era increíble que en todo el tiempo en que se podía dañar, justamente tenía que ser en ese momento. Todavía podía oír los pasos en la sala de estar cuando oí una voz a mi lado. «No toques ese teléfono. Déjalo ahí», dijo una voz profunda masculina desde algún lugar a mi lado. La adrenalina que inundó mi cuerpo en ese momento me golpeó tan fuerte que me mareó. Me levanté de la cama de un salto y corrí hacia la puerta. Tenía que salir. Alguien se abalanzó sobre mí por detrás y caí al suelo del pasillo con un fuerte estruendo mientras me quedaba sin aliento. Me quedé aturdido mientras quien me había golpeado se quedaba a mi espalda y me ponía la mano en la cabeza, presionándome la cara contra la madera. «¡Quédate en el suelo! ¡Quédate en el suelo!» Su aliento olía mal. ¿Había alguien aquí? Creí que habías dicho que no había nadie, dijo la voz desde el salón. Podía oír pasos acercándose aunque no podía girar la cabeza. «Pensé que no había nadie en casa. Las luces estaban apagadas y no había ningún auto en la entrada», dijo la voz que me sujetaba. Luché contra el impulso de gritarles que deberían haber buscado en el garaje, pero decidí que no debía contrariar a los ladrones. «Ve a buscar dinero en su habitación». Conseguí girar ligeramente la cabeza para ver de reojo al hombre que estaba en el salón. Llevaba una sudadera oscura y mugrienta, con un pañuelo igual de mugriento tapándole la boca. Sus ojos, lo único visible, estaban muy abiertos por el miedo. Mientras yo yacía en el suelo, vi cómo se daba la vuelta y volví a mirar hacia el salón. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el tipo, retrocediendo más hacia el pasillo. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa?»,
dijo el hombre que me sujetaba. Me agarró con más fuerza por el pelo y luché contra las ganas de gritar. ¡Oigo algo! ¡Hay alguien más!, replicó, dirigiendo la mirada entre el salón, su amigo y yo. Fue entonces cuando lo oí, el mismo sonido que no había oído en semanas, como si arrastraran algo por el suelo. Esta vez también oí gruñidos. Mi corazón volvió a dar un brinco. Podía oír lo que se acercaba y se movía hacia la luz. Era una cabeza. Un pelo grueso y oscuro cubría un cráneo que solo estaba a medias. Si miraba más de cerca, podía ver lo que parecía masa encefálica o sangre congelada brillando a la luz del cráneo hundido. Se me revolvió el estómago al verlo. La cabeza se movió más hacia la luz y pude ver que estaba unida a un cuerpo, a una mujer. El vestido, que no sabría decir de qué color era originalmente, estaba tan cubierto de sangre que era imposible distinguirlo. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras veía a los ladrones. Podía ver el dolor y el miedo en ellos, y la ira. Tenía la mandíbula desencajada, pero aún así emitió un chillido ahogado. No sabía si intentaba hablar o gritar, y la verdad es que me daba igual. Era aterradora. El hombre que me sujetaba por fin me soltó y saltó hacia atrás. Soltó un grito grave, como si no tuviera aire en los pulmones, y aún así intentara emitir un sonido. Aproveché para empujarme hacia la pared del pasillo y alejarme todo lo que pude de la aparición y de los hombres, y levanté la vista. Tenía la cara cubierta, pero los ojos descubiertos y muy abiertos. El hombre más pequeño que había estado en el salón retrocedía lentamente por el pasillo. Lanzó una serie de gritos agudos antes de darse la vuelta y salir corriendo hacia la puerta trasera. El otro ladrón le siguió de cerca. Oí que la puerta se abría de golpe y los cristales se movieron en el marco cuando la puerta golpeó el lateral de la casa antes de volver a cerrarse con un ruido seco. Respiré aliviado cuando se marcharon y luego volví a bajar la cabeza por el pasillo hacia el salón para buscar a la mujer. Allí no había nadie. Me quedé tirado en el suelo, con la cabeza en blanco y tratando de recuperar el aliento. Después de un rato me levanté y me puse en pie. Corrí hacia la puerta trasera y me aseguré de que estuviera cerrada con seguro. Y volví a mirar hacia el salón. Seguía sin haber nada. Parpadeé y me froté la cabeza. Una conmoción. Tenía que ser una conmoción. Aquel tipo me había golpeado tan fuerte que tenía que estar desorientado. Llamé a la policía y a la ambulancia aturdido. Decidí esperarlos afuera, en el porche, sumido en la niebla, con los ojos volviendo al salón para ver si el ente reaparecía. Pero no lo hizo. Había un silencio sepulcral. «Gracias», murmuré en la oscuridad de la casa. Después sentí que la energía cambiaba, como si lo que había allí, lo que me había ayudado, se sintiera satisfecho con mi agradecimiento. Llegó la policía y la ambulancia. Mis vecinos, a los que no conocía, salieron de sus casas para mirar y señalar. Algunos me grabaron con sus teléfonos. Esperaba que nada de esa noche acabara en YouTube o TikTok. Acabé yendo al hospital para estar seguro. Tuve que llamar a mi madre, a mi hermano y a mi hermana para que supieran lo que estaba pasando. Mamá estaba histérica. Casi me arrepentí de haberla llamado. Pero si no lo hacía, nunca dejaría de preguntarme por qué no lo había hecho. Envié un mensaje a mis amigos para contarles lo sucedido. Como ninguno vivía cerca, me enviaron flores y chatearon por video. Yuri me envió algo de DoorDash que me hizo llorar de verdad. Volver a casa después del hospital fue surrealista. Dudé un poco en la puerta, preguntándome si debería haber vuelto.
pero la casa parecía diferente. Se sentía más ligera, pero también expectante, como si estuviera emocionada por verme. Respiré hondo varias veces y entré. No importaba si este lugar estaba embrujado o no. Esto no era una película en la que podías irte en cualquier momento. Estaba atrapado. Además, a pesar de todo, me gustaba mi casa. Suspiré y estiré los brazos con resignación. Estoy en casa, dije, sintiendo que la tensión abandonaba mi cuerpo. Bienvenido, dijo una vocecita desde algún lugar profundo de la casa. Decidí ignorarla. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.